Adelante, don Carlos. Le decía, se ha retrasado las elecciones, debería de ser el 3 de mayo, se habla para el 2 de julio o para fines de julio. ¿Qué criterio le merece eso, don Carlos? Bueno, hay que poner este tema en contexto, ¿no? Este proceso electoral que vive el país es el resultado de la salida del dictador Evo Morales que se produce el pasado mes de noviembre, después de que el pueblo boliviano en resistencia civil lucha para sacar a Evo, que llegó al poder en Bolivia con un mandato de 5 años y se quedó casi 14 años. Y se quedó 14 años a través de una sucesión de delitos, de falsificaciones, llevando adelante un proyecto que no es un proyecto nacional, que es un proyecto transnacional. Evo ha sido el títere, Evo ha sido el operador del castrochavismo en Bolivia. Y el castrochavismo es esta posición de carácter criminal que recorre las Américas, que controlada y dirigida por los regímenes dictatoriales de Cuba y de Venezuela, Castro y Chávez, se han expandido a lo largo del siglo XXI por todas las Américas y han controlado el Ecuador con Rafael Correa, Nicaragua con Ortega, la Argentina con los Kirchner, el Brasil con Lula y Rousseff, Bolivia con Evo Morales, la OEA con el secretario general Insulza. Han tenido mucho poder, han controlado el Caribe y Centroamérica con el Petrocaribe y han entrado en un proceso de disminución y de pérdida por los delitos, por los abusos, por los crímenes que han cometido. Correa ha salido del Ecuador, allá hay un gobierno de transición a cargo del presidente Moreno. Cuba y Venezuela se debaten en unas crisis humanitarias extraordinarias bajo dictadura, con violación de derechos humanos, con presos políticos, con perseguidos políticos y con millones de exiliados. Nicaragua está en una situación parecida, con cerca de 100.000 exiliados y con sucesivas masacres que comete el dictador Ortega. Y en ese contexto, la versión en Bolivia era la dictadura de Evo Morales y el pueblo boliviano se cansó de tolerarla. Y pudo, gracias a la resistencia civil de octubre y noviembre del año pasado, lograr que el dictador renuncie y que escape. Y hoy día Evo Morales está prófugo en la Argentina. Es en ese contexto en el que tenemos necesidad los bolivianos de hacer un proceso electoral. Pero lamentablemente ha caído el dictador en Bolivia, pero no ha caído la dictadura, porque Evo ha dejado todo el sistema jurídico constitucional de la dictadura y lamentablemente el gobierno interino se está ateniendo a esas disposiciones legales y está tratando de llevar adelante un proceso electoral en dictadura, con las leyes de la dictadura, con la constitución de la dictadura, con los 2/3 de la asamblea en manos de la dictadura, con los fiscales y los jueces de la dictadura. Los fiscales y los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia, es la misma gente que dijo que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato. Es la misma gente que durante 14 años le ha protegido la impunidad de Evo Morales y la protege todavía hoy día. Entonces, eso, más la crisis económica en la que ha dejado al país, más la crisis del coronavirus, crea un ambiente muy especial en el cual hoy día estamos en la situación de una disputa entre la Asamblea Nacional, que es dictatorial, que es el escenario en el cual de 2/3 Evo Morales, y el gobierno interino de la presidenta Áñez, que están disputando cuándo deben ser las elecciones, con un grupo de opositores más que toman una posición y otra. Ahora, en Bolivia puede pasar cualquier cosa, puede ser que el Tribunal Supremo Electoral decida hacer elecciones, como se ha comentado, dando una fecha que eventualmente sería el último domingo de julio, una fecha en la cual hay muchas dificultades en medio de la pandemia del coronavirus de hacer elecciones, porque inclusive el voto en el exterior llegaría a ser imposible. En la Argentina no habría manera de votar en medio del coronavirus, y usted sabe que hay una gran colonia boliviana, y en la propia Bolivia, o sea, hay dificultades, pero más allá de los detalles que el pueblo boliviano conoce y sufre día a día en medio de esta cuarentena y de la pandemia, todo esto tiene un origen, y el origen es que
al salir el dictador debió también terminar su fundamento dictatorial, que es su constitución. Yo quiero recordarle al pueblo boliviano que el año 2009 Evo Morales forzó la aprobación de la constitución de lo que se llamó el Estado plurinacional. La constitución del Estado plurinacional de Bolivia suplantó, destrozó y acabó con la República de Bolivia, y lo hizo a través de mecanismos que son delitos que ha cometido, delitos de falsedad, delitos de masacre, delitos de fraude, delitos de falsificación, en un proyecto que no es tampoco un proyecto nacional. El Estado plurinacional de Bolivia, que parecería o que fue presentado como un gran logro del gobierno de Evo Morales, es la aplicación en Bolivia de las normas ya aplicadas en Venezuela, de las disposiciones impuestas en el Ecuador con Correa y de los cambios constitucionales que han hecho en Nicaragua, al punto que la constitución del Estado plurinacional en Bolivia no ha sido redactada ni por la Asamblea Constituyente ni por los constituyentes bolivianos, que hay que recordar quedaron acuartelados en Oruro y de ahí mandaron un texto constitucional, pero Evo Morales mandó a hacer una ley en el Congreso del año 2008, por la cual le atribuyó al Congreso Ordinario la facultad de revisar el texto constitucional. Lo revisaron y ese texto terminó siendo redactado por dos abogados españoles pagados por el gobierno de Venezuela y sostenidos por la Escuela de Derecho Constitucional de La Habana, Cuba. O sea, la Constitución de Evo Morales, la Constitución del Estado Plurinacional que está vigente, es el marco, es el soporte, es la estructura para que la dictadura continúe. Y mientras esa Constitución esté ilegalmente en vigencia, no va a haber democracia en Bolivia. No va a haber manera de retornar a la democracia, porque lo cierto es que hoy día debería reponerse la vigencia de la Constitución de 1967, reformada el 94, retornar a la República de Bolivia y de esa manera hacer elecciones en democracia y no elecciones en dictadura como se está tratando de hacer. Don Carlos, para esto, ¿cuánto se tendría que trabajar? ¿Cómo se tendría que trabajar? ¿Qué acciones habría que asumir? Esa es una decisión muy sencilla. Cuando la presidenta Áñez asumió el poder a la salida de Evo Morales, lo primero que ella debió hacer era un decreto presidencial declarando la vigencia de la Constitución de 1967-1994 y proceder en consecuencia. Todavía lo puede hacer y lo debe hacer porque ese es el mandato legal. Es muy sencillo, porque en los hechos la Constitución Política del 67, reformada del 94, está vigente, pero está suplantada por una norma impuesta por la fuerza. Y la razón por la que está vigente es la siguiente. Para hacer la reforma del año 2004, falsifican la ley de reforma constitucional. La Constitución Política del Estado de la República de Bolivia establece que solo se permite la reforma parcial de la Constitución. Entonces, falsificando la reforma constitucional del 2004, introducen la figura de Asamblea Constituyente, que eso es fraude, falsificación, falsedad material y falsedad ideológica. Usted me dirá, entonces hay que ir donde un juez para hacer declarar esa falsedad y que esa ley no valga. No, porque la Constitución del 1967 tiene un artículo que la protege, que es su artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan potestad o competencia que no emana de la ley. Esa nulidad no es necesaria en el caso constitucional de ser objeto de declaración alguna, porque en las circunstancias actuales no van a ser los jueces de la dictadura los que están beneficiados con la suplantación de la Constitución Política a la que declaran la suplantación. Entonces, el reconocimiento de la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia tiene que ser hecho por una disposición ejecutiva y tiene que ser aplicado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de que esté vigente en Bolivia la Constitución de 1967-94 y de que se declare así? Primer efecto es que no hay Asamblea Nacional, hay Congreso de la República que hay que elegirlo en la próxima elección. Y al no haber Asamblea Nacional, esos señores que están ahí reclamando que tienen 2 tercios tienen que irse a su casa, como que deberían estar en su casa desde noviembre del año pasado, porque tendrían que haberse ido con Evo Morales como parte de la dictadura,
Por eso le digo, sale el dictador y deja la dictadura, y la dictadura está campeante en el poder, manejando instituciones, manejando los sedes departamentales, perjudicando al país y además con gran impunidad. No hay un masista en la cárcel. Evo Morales no está enjuiciado. No es cierto que esté buscado internacionalmente. Yo lo invito a entrar a www.interpol.com y buscar la lista en la Interpol de los buscados bolivianos, de los requeridos por la justicia. No está Evo. Entonces, los efectos de reconocer la vigencia de la Constitución del año 67 son primero que la Asamblea Nacional está extinta. Los fiscales y los jueces de la dictadura tampoco existen. Hay que volver a enero del 2019 y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tome de nuevo valía frente a la impostura de un Tribunal Supremo de Justicia dictatorial. Será el Tribunal Constitucional de la Nación el que vuelva a tener vigencia frente al Tribunal Constitucional con el cual suplantaron, poniéndole nada más el nombre de Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional. Lo que hizo Evo Morales fue una jugada hecha en Cuba, hecha en Venezuela, hecha en el Ecuador, hecha en Nicaragua por castrochavismo. Le cambió de nombre a las instituciones del país en su constitución y de esa manera dejó absolutamente cesantes a las autoridades anteriores y procedió a nombrar las suyas para copar totalmente el poder del Estado y hacer lo que le dé la gana, y de esa manera se quedó casi 14 años en el gobierno. Así es. Don Carlos, de verdad que este es un tema que nos preocupa y seguramente lo seguiremos escuchando. El análisis que hace es muy importante sobre este tema. Quiero agradecerle por este contacto desde allá, desde los Estados Unidos, acá a través de Radio Taipi, la mira de amplitud modulada. Muchísimas gracias. Déjeme hacer una invocación. Sí, Yo adelante, quiero aprovechar las importantes ondas y la importante audiencia que usted tiene para hacerle un pedido a los abogados, a los juristas, a los magistrados de Bolivia. Bolivia tiene grandes abogados y este planteamiento que yo estoy haciendo simplemente recogen los estudios, trabajos, artículos, críticas que desde el año 2004 han venido haciendo los abogados bolivianos. Que reaccionen los abogados bolivianos, los juristas, los especialistas, los no especialistas, los constitucionalistas, los magistrados, y que ayuden al pueblo de Bolivia a entender que está vigente la Constitución de 1967, que ayuden a entender al gobierno de Yanine Áñez que ella no puede gobernar si no lo hace con la Constitución de 1967-1994, porque si no es un gobierno más del régimen dictatorial, no es un gobierno de la democracia. Para transitar de la dictadura a la democracia, además de haber hecho que Evo Morales se vaya, es necesario disolver y dejar sin efecto, cesar la estructura jurídico-constitucional de la dictadura y restaurar la constitución de la democracia republicana de la República de Bolivia. Entonces, esta es una invocación a que en base a estas ideas que yo he reunido en este análisis, los abogados bolivianos ayuden al gobierno interino a hacer un gobierno transitorio y a aplicar correctamente la Constitución del año 67, reformada del año 94. Perfectamente. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Encantado, gracias.